Hola, esta es una clase más de nuevos creyentes. Soy de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní, soy Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites tomar un tiempo más para estudiar tu palabra. Gracias te damos, Padre bendito, porque además de darnos a tu Espíritu para que esté con nosotros como guía, nos has dejado un manual para poder seguirlo de acuerdo a lo que tú quisiste que conociéramos y supiéramos acerca de ti. Te pedimos, Padre, que nos permitas estudiarlo, conocer la Biblia, conocerla y poder apropiarnos de ella para que podamos cada día crecer más y aprender más de ti. Guíanos en el estudio de este día. Te pedimos por los alumnos de esta clase, por que nos permitas tomar tiempo del día a día y poder prestarle atención al tema que hoy, por el cual ahora estamos trabajando. Guíanos, Padre, ayúdanos y bendícenos conforme tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos entonces iniciando con una nueva lección y esta lección, el material como repaso es Nueva Vida en Cristo, el volumen es el primer volumen y nos habla de los pasos básicos de la vida cristiana. En este material, el día de hoy, estamos trabajando, bueno, lo vamos a poder conseguir en la página Nueva Vida en Cristo o New Life Discipleship. Estas son las páginas, yo lo he bajado de Nueva Vida en Cristo, no he consultado en la segunda, pero este es el nombre del material que estamos trabajando y lo vamos a conseguir de manera gratuita, para que podamos ir siguiendo paso a paso, checando en casa las preguntas y contestando y llevando a cabo las tareas que se nos están sugiriendo. El día de hoy estamos trabajando el paso 6, Dios me habla, y vamos a iniciar entonces yendo directo ahora a nuestro manual. En nuestro manual entonces vamos a encontrar vamos a contestar las declaraciones que aquí se presentan. Dios me habla, ese es el título de la lección. Y hay que escribir falso o verdadero en las declaraciones que aquí se presentan. Okay. Dice, casi toda la Biblia es de origen divino. Casi. Aquí la parte que nos preocupa es el casi toda la Biblia. Si dijeras toda la Biblia, entonces una situación diferente, ¿verdad? Pero dice casi. Y el casi significa que algo de la Biblia no es de origen divino y aquí es falso porque toda la Biblia es de origen divino. Por lo tanto, esto queda falso. Dice, toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia. Eso sí es así. Eso es verdadero porque pedir la ayuda de Dios hace posible que las personas la entiendan sin necesidad de que tengan a una persona presente con ellos para enseñarle. A partir de que el Espíritu Santo queda morando en nuestro corazón, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos, recordarnos y guiarnos. Por lo tanto, al pedirle ayuda a Dios, Dios hace posible que eso suceda si el Espíritu ya está en nuestro corazón. Ahora, una de las cosas que también es que Dios quiere que todas las personas lleguen al arrepentimiento y encuentren salvación. Entonces también esta es una declaración verdadera porque Dios sí espera que todas las personas puedan confiar en Él y aprender de Él. Entonces, esto también sería una verdad en cualquier enfoque en que lo quisiéramos tomar. Para la tercera pregunta o declaración dice, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. Es diferente leer la Biblia nada más que poder profundizar en ella. Meditar en ella es cuando les hago un ejemplo muy, muy, muy cómico.
Se dice que las vacas, cuando comen la comida, entra a un compartimiento de su garganta o de su boca, en donde pueden sacar esa comida o tenerla nuevamente en su boca y darle otra repasada a lo que ya habían masticado para luego entonces ya ingerirlo por completo y llevarlo ahora sí al resto del cuerpo. Entonces eso le llaman rumiar. Si quiero pensarlo desde ese punto de vista, meditar es como rumiar. Es decir, ya lo leí así de manera rápida, pero ahora lo que puedo hacer es que le puedo dar una repasadita un poquito más profunda. Hacerlo un poquito más lento, hacerlo un poquito más tranquilo, ya cuando se tiene la calma del mundo, empezar a darle un poquito de más tiempo y atención, porque ahí es cuando se logran los mejores resultados en cuanto a retenerla, en cuanto a apropiárnosla. Entonces, aquí sí sería más benéfico, más provechoso darle esa segunda repasada, por decirlo de esa manera más práctica. Entonces, así quedaría como verdadera. El subtema con el que está iniciando nuestras preguntas para ir reflexionando es ¿qué es la Biblia? La Biblia es una palabra así como que medio, este, no viene, el nombre Biblia no viene en ella, pero es el nombre que se le da entendiendo que son muchos libros conjuntados en uno solo. Eso significa Biblia. Muchos libros como un compendio, juntos. Esa sería la manera de entender la palabra Biblia. Lo que vamos a hacer aquí es conocer el origen de la Biblia y de dónde surge. Y para esto estamos en la primera pregunta, nos está dando la cita que dice 2 Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia. Y para esto tengo la presentación y en la presentación lo que les estoy proponiendo para realizar es que le demos solo una repasadita rápida al capítulo. En el capítulo 3 de 2 Timoteo nos encanta este pasaje porque tiene versículos que van a servirnos bastante en nuestro día a día. De hecho, ahí está basado el versículo de memoria para esta lección. Y lo que les estoy pidiendo pues es que le demos una repasadita a lo que es el inicio del capítulo antes de llegar al versículo 16. Y encontré cosas bien interesantes que les quiero compartir. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Y ya esta es la segunda carta que nos ha dejado conocer acerca de las enseñanzas y recomendaciones que le dé a Timoteo, un joven que está llevando el pastoreo de una congregación y Pablo le está sugiriendo y le está recomendando algunas eh, cosas que le van a servir. Entonces, como inicia aquí, le hace esta recomendación con esta frase, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y esta frase me pareció como, como que de ella se derivaron las siguientes indicaciones. Por ejemplo, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque dice, llegarás a encontrar o habrá hombres que, como último le dice a estos evita. Estos hombres, que se acerquen a la congregación, al círculo de cristianos, dice, tienen la apariencia de piedad, pero estas personas que como conclusión les dice que hay que evitar, dice que causan y arrastran a presas fáciles, cautivan, perdón, y arrastran a presas fáciles que nunca acaban de aprender. En el caso, personas, ahí lo menciona, que son, por ejemplo, en esta parte dice, son mujeres que, que ya tienen o vienen de alguna manera sufriendo consecuencias
consecuencias de pecados que con las que vienen cargando. Y entonces este tipo de personas dice que son como presas fáciles, porque como ya traen un conflicto de que traen pecados cargando, tratan de acercarse, tratan de aprender, pero nunca acaban, nunca concretan la fe. Entonces estos hombres que tienen esta apariencia de piedad, estamos hablando de personas como con autoridad, según en apariencia, como con autoridad espiritual, que están aparentando tener una buena vida de búsqueda de Dios y vida correcta delante de Dios, aprovechan a estas personas para arrastrarlas y en realidad las van a conducir de manera falsa. Dice, al final su falsedad será manifestada a todos. Estas personas, como consecuencia de su actitud, dice, irán de mal en peor, engañando. Y la parte más, dijéramos, penosa, es que se encuentran engañando a estas presas fáciles, pero al final también terminan engañándose a sí mismos porque en realidad no han tenido una fe genuina y no han concretado la fe que realmente es necesaria para su salvación. Ahora, después de que le hace saber de estas personas, le habla a Timoteo y le dice, pero tú. Entonces ese pero hace bien evidente que es una diferencia de actitud. Pero tú, dice, has seguido mi enseñanza, mi ejemplo. Y luego le hace una larga lista de todas las cosas buenas que le ha seguido. Habla de la conducta, habla eh, es el propósito de la fe, el amor, la paciencia, y lo lleva al punto de que hasta llegar al punto de sufrir persecución, porque le presenta también el hecho de que él ha venido sufriendo y que no está, da a entender que no estaría evitando llegar o no se limitaría a solo las cuestiones de conducta como ejemplo a seguir, sino también a las situaciones de llegar al punto de sufrir persecución y algunos otros agravios por vivir piadosamente, así le hace esta referencia. Y algo más, ya que le reconoce pues que él sí le ha estado siguiendo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Y una cosa que sí hace evidente es que él ha logrado tomar el conocimiento de la escritura, por aquí le hace una aclaración, pues ese hecho de persistir en lo que ha aprendido es las escrituras, dice que estas escrituras, que las escrituras te pueden hacer sabio. Y ese hecho de escudriñar y persistir en el aprendizaje de las escrituras, dice, esas escrituras no nada más te van a hacer sabios, sino también te van a llevar a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y aquí nos está dando precisamente pie a el plan que vamos a estar observando en esta lección sobre las escrituras, su propósito y al final a dónde nos conducen. Las escrituras, cuál es el propósito que Dios tiene con relación a que nos dejó escrito todo esto a través de personas que tuvieron la disposición de dejarse utilizar y ser instrumento para poderlo llevar a cabo en un largo periodo y proceso histórico, diríamos, para poder nosotros conocer todo el plan de principio a fin. En la cita, aquí ahora sí ya aparece la cita está basada en segunda Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y le puse el siguiente versículo también, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este va a ser entonces el propósito de la Biblia y lo vamos a estar trabajando poco a poco. En el manual aquí
encontramos en este versículo la respuesta que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y en el manual, en la primera pregunta, nos hace esa petición. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Pues es Dios mismo. Y aquí le vamos a anotar. El hecho de que sea Dios el que tiene la información, o sea, yo siempre que hablo de la Biblia, esto viene a mi mente el ejemplo de una carta que, por decir algo, Rebeca está dirigiendo a mi mamá, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo soy la persona que escribe, por lo tanto, cuando mi mamá la lee, está haciendo de cuenta que me escucha a mí con mis propias palabras. Y muchas de las historias que vemos en la televisión hacen ese juego de escenas y de voces, donde se ve que el que recibe la carta la está leyendo, pero estamos escuchando la voz de la otra persona, que es la que la escribe. Entonces, ese ejemplo y esas escenas me transportan rápidamente cuando yo pienso en la Biblia, porque es Dios mismo que nos está escribiendo y cada vez que estamos leyendo algo, debemos entender que Dios es el que nos está hablando en ese momento. Okay. Ahora, ¿qué dice en su opinión qué quiere decir inspirada? Inspirada, vamos a entender que usamos mucho la palabra inspiración. Ay, ahorita me llegó la inspiración y voy a escribir unos versos o voy a escribir una canción. Y muchas veces el hecho de la palabra inspiración se la basamos a la persona que dio origen a la idea. Ah, mira, verte hacer eso me inspiró para esto otro. Entonces, cuando decimos inspirada es que, que Dios la está dando. De Él es el origen en realidad y Él es el que produjo el que los demás, los que participaron en la escritura, entonces pudieran hacer el registro que iban recibiendo. Ahora, cada uno de ellos puede ponerle su propio estilo, pero el origen en sí no va a dejar de ser Dios mismo, porque Él es el que... Yo a veces en la inspiración me la imagino como cuando le sopló y le dio aliento de vida al humano. Le sopla, entonces la persona recibe la inspiración o la información o el concepto y entonces ya lo traduce con sus palabras. Hay otras partes de la Biblia donde sí dice que él específicamente habló y declaró tal cosa, tal cosa. Entonces escribe lo que dijo específicamente, textualmente, por decirlo así, lo escriben, pero en la mayoría de los textos que tenemos el inspirar está basado en una vivencia que ya se tuvo y conocimiento que ya se tuvo de una relación con Dios. En algunos otros pasajes así es como se presenta la inspiración. Entonces, si más o menos empezamos a ubicar, yo le pondría entonces aquí, pues que es dada por Dios, yo así le quise poner la inspiración. ¿Qué quiere decir inspiración? Que alguien dio el origen, que alguien dio el origen, y ese alguien que Dios dio es el origen de esa creación, de esa escritura, de ese escrito. Dios dio el origen, Él fue el que de él salió la chispa de la idea o de la conocimiento. Es que así más o menos decimos cuando hablábamos de, me inspiró y por eso me salió de ahí me nació la idea. Entonces, él fue el que hizo el origen de que sucediera que se diera a conocer la información. Ya le estoy dando muchas vueltas, pero bueno, vamos, espero ya se haya dado una idea clara. Pienso a veces que no y por eso le doy muchas vueltas. Bueno, vamos adelante. Dice, este versículo dice que, y luego dice, la escritura es inspirada por Dios. Ese texto sí nada más lo voy a ir a la cita, es esta parte donde dice que toda, ¿verdad?
toda la escritura es inspirada, o sea que no nada más es una parte. Eso es algo importante, porque aún sea lo más difícil que podamos entender o lo más confuso que podamos entender, Dios también la inspiró. Lo único que sí que puede quedarnos de una vez claro es que títulos, capítulos y versículos no fueron inspirados por Dios. Lo único que sí es el hecho de que se tradujo, se organizó para que fuera más fácil la consulta y el poder llegar rápido al texto que se pretende observar, analizar o repasar. Esa fue la razón, entonces, pero en sí toda la Biblia, todos los pasajes más confusos, más, dijéramos, triviales que quisiéramos imaginar, están determinados por Dios. Entonces, lo que nos toca a nosotros, hasta como maestros, es que podamos entenderlos de la manera que Él quiso que se entendieran, no como yo, Rebeca, y mis pensamientos y mis vivencias quieren entenderla. Es importante que tengamos esa claridad de que la Biblia debe tener una interpretación adecuada también. Así que, por ejemplo, esta es la pregunta que se puede derivar. ¿Podría existir algún error en ella? Y esa reflexión la haríamos cuando no creemos que tal versículo, tal texto es acorde a lo que yo quisiera que dijera o a lo que yo esperaría que dijera o prefiero que diría o etcétera, etcétera, ¿no? O lo que alguien que escuché me está diciendo que no es la manera como se debe de entender. Y es un error, dice, ¿podría existir algún error? La respuesta es no, en rotundo, no, porque en realidad lo que dice allí, yo daría un porqué. Lo que dice allí tiene que ver con lo que Dios quiere que yo sepa. Dios quiere que yo sepa lo que dice la Biblia, quiere que yo lo sepa. Lo que no dice la Biblia, pues no le dio importancia o no le dio prioridad. Y es algo que hasta recuerdo cuando el Señor Jesús a sus discípulos les fue enseñando progresivamente las verdades, llegando al punto donde ya para despedirse les habla como con claridad. Ellos dicen, ay, te entendemos perfectamente todo lo que dices. Y es donde ya se dio cuenta el Señor que ya estaban listos para la enseñanza eh, de manera, porque la estaban entendiendo perfectamente, ¿no? Llegaron a esa etapa. Respuesta no, porque lo que dice es lo que Dios quiere decir. Y no hay manera de que haya error. Es su propia palabra. O sea, es como la carta que yo estoy escribiéndole a mi mamá. Es que no dijo eso, de modo que dijera a mi mamá eso. Es que no dice eso, es equivocada. Si se lo estoy yo escribiendo para decirle cómo puedo estar diciendo algo que no es. Pero bueno, la segunda pregunta dice, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? O sea que puede haber muchos libros de humanismo. Tú puedes, tú eres capaz, pero ¿qué dice acerca de la Biblia? Aquí vamos a consultar el pasaje de Hebreos, a fin de que el hombre ya lo vimos, ¿verdad? En Hebreos 4 también les estoy dando un pequeño antecedente, para que rapidito lo pongamos siempre en contexto. Es que esa es una de las cosas que le veo yo siempre de necesidad. Yo soy muy de ¿por qué? ¿Y qué está haciendo este versículo? Esa es la respuesta. ¿Qué está haciendo este versículo en medio de este texto? Sí, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué está en medio de esto, de este contexto? Entonces, lo que hago yo es que pues le leo, le reviso y veo, si tiene algo o no tiene este enfoque. Entonces, bueno, en resumen, eso es lo que me hace tener siempre consultar el texto completo o una porción que llamamos pensamiento, la unidad de pensamiento, que es como 3 versículos, 4, un parrafito. El parrafito puede ser un poquito más claro
y luego si no es el parrafito tan claro, entonces ya me voy a todo el capítulo. Pero pues yo me agarro todo el capítulo y a veces sí tiene un poquito de mejor contenido para entender. Dice la primera declaración en Hebreos 4. Dice temamos, es una advertencia, es una alerta, yo la veo más como una alerta. ¿Por qué? Y luego aquí dice porque habla de ustedes, vosotros, dice algunos de ustedes, por eso le puse ellos, o sea, ellos son otro grupo más pequeñito que el de ustedes, algunos de vosotros han estado escuchando la palabra tanto como nosotros. Estoy parafraseando, ¿ok? Ustedes, algunos han estado oyendo la palabra tanto como nosotros, pero el problema es que aun cuando la han estado escuchando, el oír no está acompañada de fe. Por lo tanto, no han alcanzado el reposo. Y el reposo lo representa como el haber encontrado la salvación, el haber encontrado la justificación y todo el plan que Dios trajo a nosotros. Entonces ese es el temamos, porque aún haber estado escuchando, puede no haberse concretado la salvación y la fe genuina, real, ¿no? Haber de veras entregado y encontrado a Cristo por fe. Y esa es una de las cosas que les dice, ¡oh, cuidado, temamos! Porque aunque creamos que estamos, puede no estar, hay que tener ese cuidado. A ver, luego ya nos hace toda una antecedente con relación al reposo. Dice, Dios hizo todas las cosas en la creación y por lo tanto ya hizo reposo. Y yo estoy traté de leer un poco sobre en qué enfoque se podría estar basando este hecho del reposo, de las obras. Y entonces no hay algo muy claro, pero a mí me hace casi siempre cuando uno lee un pasaje, dice, bueno, pues a la luz de el libro de la Biblia, a la luz de todo el Nuevo Testamento, a la luz de todo el Antiguo y más Nuevo Testamento, entonces yo traté y lo entendí como en conjunto las dos obras, tanto la obra de la creación, por lo tanto reposó, y que fue un beneficio que Dios nos dio, estoy entendiendo que Dios ya acabó las obras, porque estamos hablando de Pablo. Pablo ya está predicando, el Señor Jesucristo ya fue a la cruz, ya resucitó, ya ascendió al cielo, ya se le apareció a Pablo, haciéndole saber que lo quiere para que vaya y predique a reyes y a eminencias y de hecho a los gentiles, a los que no son del pueblo judío, siendo el judío, bueno, que vaya a los... Entonces yo entiendo que ya hizo todas esas obras y por lo tanto ahorita ya está él como cuando prepara toda una mesa para invitados. Ya está ahora descansando en espera de que llegue o no llegue alguien a su mesa, ¿no? Y ese es el enfoque que a mí me parece que se está considerando. Entonces, cuando nosotros creemos, esa es otra de las partes que le encontré en el contexto, es que al creer nosotros es que nosotros llegamos a tener esa fe. Y es que entonces entramos en su reposo. Y entonces me gustó esta otra frase que dice, y reposamos de nuestras obras también. Yo lo enfoqué con el esfuerzo que hacemos por querer alcanzar las cosas de Dios, o por no decir la salvación, aunque en realidad esa es la búsqueda. A veces las congregaciones o iglesias en las que nos estamos formando desde pequeños nos están insistiendo en que por las obras vamos a encontrar la salvación y el que haga un pecado con las obras buenas lo puede enmendar y entonces ya borrón y cuenta nueva, vamos a empezar con nuestras cargas. Entonces ese tipo de pensamiento estamos como que en una constante de luchar y voy a trabajar ahora para poder lograr perdón de esto y voy a trabajar. De hecho, veía yo algunas declaraciones cómicas, de hecho, en historias por ahí, que hablaban de que iban a hacer obras buenas adelantadas para poder pagar las malas que va a hacer inmediatamente, despuésito de que ya se despidan de la conversación.
Entonces, nosotros quiero entender con esto en que ya no hay necesidad de esforzarnos pensándolo desde ese punto de vista, si había ese pensamiento. No hay necesidad de hacer las obras por nosotros porque están hechas ya. Y ya nada más estamos nosotros al entrar por fe al creer en Jesús y creer en Dios que Él está ofreciéndonos este reposo, descánsate ya, suéltate de esforzarte, relájate de esforzarte, porque ya está hecho todo, ya nada más es un beneficio que puedes recibir. Y eso es lo que nos está indicando acá ya, descanse, ya no tenemos que. Y luego hace la referencia, dice, endurecer el corazón, dice, porque dice, no endurezcáis vuestros corazones y si estás escuchando su voz en este momento. El endurecer el corazón es como la incredulidad. Y cuando las personas escuchan la palabra y no responden con fe, no, sino creen que no es posible eso es incredulidad, se califica en este texto, lo califica como estar en desobediencia. En otros textos habla como obedecer a la fe. Entonces, esta contraposición es desobediencia a la fe, no se obedece. Y esa sería la descripción de una persona que no quiere o no ha querido creer. Ahora, todo esto que estamos analizando en este contexto se encuentra Hebreos 4:12. Lo que necesitamos ver en este texto, según nos pide la pregunta del manual, es en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros. Estamos pensando en que hubo tienen muchos escritos a su alrededor para formarse, pero la palabra de Dios, que es la que estamos analizando, dice es viva y eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que encontré, y por eso incluí también el versículo 13, fue que la Biblia tiene efectos espirituales en nuestro ser. Esa es la diferencia de un libro cualquiera. Como hablábamos de cómo ser exitoso, cómo encontrar unas mejores herramientas para tu negocio, cosas así que digas tú, me van a ayudar. Esta palabra tiene efectos espirituales porque es capaz de llegar a lo profundo de un ser. Es viva y es eficaz, es decir, que se va a utilizar para lo que fue enviada. Dice que la palabra de Dios no va a volver vacía a él, sino que va a cumplir el propósito para lo que fue enviada. Entonces es eficaz porque va a cumplir el propósito de Dios. Y luego ya que está pensando, qué ejemplo o a qué asemejarla, pues habla de una espada que tiene dos filos, que es tan cortante, por lo mismo que tiene dos filos, tan cortante que por más duro que sea el ser, va a lograr penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí también trataba yo de encontrar qué enfoque se le podría estar dando a esa penetrar y partir, que tiene ese que estoy mencionando. Si el corazón está tan duro, tan petrificado, es capaz de penetrarle hasta el centro. Y y tanto así que menciona las coyunturas y los tuétanos, es decir, lo más profundo que haya en el ser, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar.
Y algo que también me gustó que pudiera contemplarse es que si realmente este sería como cuando estás en oposición, está tan duro que tenemos que hacerlo, abrir, ¿para qué fin? Para vencerlo, para derrotarlo, para destruir todo lo malo que hay. También habla de la penetrar y abrir, porque para lograr llegar al fin hay que llegar, para lograr el fin y la eficacia hay que llegar hasta el centro. Por lo tanto, es importante que sea tan cortante, tan filosa suficiente para llegar y lograr el propósito que se está esperando, queriendo ir a la Biblia como una búsqueda de fe y de llegar a la conclusión y a encontrar el producto final que es encontrar la fe, y cómo aquella persona que se ve expuesta a la palabra y está tan petrificado su corazón que pudiera uno mismo, humano, decir, esa persona nunca le va a entrar el Evangelio porque está tan petrificada, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando con los dos enfoques, el que escucha sin deseos de encontrar algo y el que escucha con deseos de encontrar algo. Y en los dos casos se hace eficaz que la palabra penetra y discierne los pensamientos. Déjenme ver si vi un poquito sobre expone, creo que dice ahí, para quebrantar, derrotar y exponer y sanar. Discierne, te hace claro qué es lo que estás pensando, qué es lo que qué intenciones tiene tu corazón y los conoce, los discierne. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Porque llega a lo espiritual eh, y ataca lo espiritual. Y lo que me gusta de este texto que les puse es que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, que aun cuando, como dicen, discierne los pensamientos, es decir, no nada más que llega a lo profundo, sino que también descubre lo que existe allá adentro. O sea, lo descubre, lo hace manifiesto y hace ver que todas las cosas se presentarán tal como es una realidad en su existencia, abiertas a los ojos de aquel a quien le vamos a terminar dando cuentas, que ya hemos venido hablando de que estaremos en la presencia del Señor tarde o temprano dando cuentas de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Entonces, esta es la razón. Viendo nuestro manual, quiero pensarlo entonces con palabras así cortitas, pues que, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Pues en que llega a lo espiritual y manifiesta o exhibe el interior y las intenciones que hay, las verdaderas intenciones que hay. Yo así le pondría, ¿no? Ahora, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Este sí ya es personal. Y este ya es personal, pues que yo lo basé en esta respuesta, lo basé en esa segunda parte que les mencioné, por la que puse por lo mismo en la segunda parte del texto, donde menciona que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la Biblia me permite o hace que yo no me engañe a mí misma, entendiendo que, que cuando abran mi corazón, la Biblia, como espada, me va a mostrar tal como soy. Eso es lo que para mí es. Me sirve de espada en mi vida pensando en que en mí me va a poder abrir. Y si yo soy alguien que va buscando algo, algún beneficio en mi vida, en mi área espiritual, entonces me puedo quedar con tranquilidad de que va a llegar hasta eso más profundo y no lo va a dejar escondido allí, sin que sin que Dios mismo se dé cuenta de que existe y lo pueda modificar. Pero
no quiero entenderlo por si por ahí se estaba también pensando que agarrar la Biblia como una espada y empezar a combatir ante otros, eso sí, ni siquiera se nos ocurra, por lo menos no es lo que yo lo sugiero. Yo no sugiero que usemos la Biblia como algo que le tenemos que estar dando de cuchilladas a otro para poder hacerle entender esto y aquello, porque siempre que vayamos a la Biblia necesitamos ir en búsqueda de algo para mí, así de simple. Si encontré algo para mí, algo bueno, y lo puedo compartir, perfecto, compartimos. Pero si se trata de que yo me vaya y agarre la Biblia como una espada para combatir con alguien lo que otra persona está, olvídenlo. Esa jamás tiene esa intención, por lo menos no deja ver eso aquí. Eso es lo que estamos entendiendo con la Biblia y trato de hacer una memoria rápido, inmediata, en cuanto esta idea se cruzó por mi mente. No veo ningún pasaje donde diga que ese es el propósito de la Biblia. Ponerte a escudar, digo, hacer combates con alguien para hacerle ver tú con la Biblia como espada hacia combatir con alguien, otra persona, que hacerle esto. Yo diría que si ese es el plan y buscas que la persona cambie y buscas que la persona se corrija, simplemente déjalo que escuche la Biblia. Preséntasela a la Biblia sin darle la interpretación que tú quieres. Simplemente deja que haga esta exposición y estos textos que vamos a estar viendo nos van a estar reforzando este punto que estoy mencionando, que se escuche la Biblia, que se escuche la palabra. De hecho, ya antes también he comentado. Bien, vamos adelante. El propósito de la Biblia. Vamos a ver, hablando de propósito, ¿verdad? Siempre me concentro en una cosa y luego se me va el hilo de la que continúa. Pero aquí va. Lo bueno es que tenemos el manual como guía. Dice, el propósito de la Biblia le alimenta espiritualmente. Y algo es importante, que lo veamos a la Biblia para mi propio uso. Nunca pensemos en la Biblia como, ¿qué voy a tener ahora y ahora qué voy a hacer para darle de, casi siempre lo tomamos como herramienta para alguien más o para darle a alguien más, pero no, primero nosotros. Entonces dice la Biblia, en Primera de Pedro es la cita y dice Primera de Pedro 2:2 y la Biblia nos alimenta espiritualmente. Vamos a la presentación y con ella estamos entonces, eh, no sé por qué tengo Hebreos, digo Primera de Pedro 4. Déjenme ver qué pasa con esta. Ya, es que perdón, ya les digo, desconcentro y luego se me van los hilos. Pero en Primera de Pedro, ¿por qué tengo incluido el versículo, capítulo 1 del 25b en adelante? Porque encontré que la unidad de pensamiento conecta esta frase anterior para poder conjuntar segunda de Pedro 2:2. Si se fijan, estoy incluyendo lo último del capítulo anterior y luego los primeros versículos del capítulo 2. Dice el apóstol Pedro, aquí él es el que escribe. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y les incluye uno más. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este versículo nos vuelve a traer con el texto que estábamos analizando en Timoteo, donde menciona que temamos porque algunos no van a estar de veras en fe, y acá también hace esa referencia. Entonces, me gusta la parte donde dice desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Quiero entender estas como estorbos para entonces lograr
como ya dice el texto, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El, el recién nacido no conoce de otra cosa más que de tengo hambre y llora hasta que sacia esa necesidad, porque es una necesidad. Por lo tanto, nosotros hemos de ir a la Biblia también con ese fin, como una persona que necesita de ese alimento, de esa leche espiritual. Y esto nos va a ayudar a crecer en lo que es nuestra salvación, nuestra fe, nuestro conocimiento. Y lo que les mencionaba aquí, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es importante siempre estar claros en que de veras el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu si está el espíritu eh, ya encontró fe genuina, porque una cosa es el intelecto y otra cosa es la experiencia real de fe. Y esa sería la benignidad del Señor, porque ya sabemos que Dios da, el regalo de la fe Dios la da. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, haciendo todo el eco de lo que venimos reflexionando. Entonces, esa benignidad del Señor es ese don de fe que nos da, y es importante cerciorarnos de que sí está ese don de Dios de fe en nuestro ser. Y yo sé porque el Espíritu de Dios va a hablar a nuestro espíritu y nos vamos a dar cuenta, pero también nos vamos a dar cuenta que no, porque no hay esa comunicación, no hay esa comunión. Y es una situación de siempre estar alertas, de que sí estamos en esa condición de fe. Este texto entonces, vámonos a nuestro manual. Dice, la Biblia no solamente dice, ¿con qué es comparada la Biblia? Pues con leche de no adulterada, es decir, leche pura, leche purita, que no tenga mezcla de nada. ¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Es lo que decíamos, nos ayuda a crecer en la salvación. Estamos tratando de entender que no está recibiendo aquello que le ayuda a su crecimiento. Es una semillita que no recibió el agua, no recibió el abono, por lo tanto no dio fruto, no va a hacer crecer esa fe. Y ahora se me ha ocurrido que puedo plantar arbolito allá afuera en lo que es el jardín de la propiedad pública, pues, de la calle. Para, para esto se va a necesitar alguna semillita que haga germinar y voy a tener que estar pendiente de la agua que va a necesitar, de los abonos que va a necesitar, de ponerle todo lo que se requiera para que esa semillita pueda crecer y dar el germinado y el crecimiento para hacer un arbolito. Y eso es algo que pasa con la lectura de la Biblia en un cristiano, que si no recibe esa alimentación, pues entonces estaría sin crecimiento. Aquí le podemos anotar eso. Ok, la pregunta número 5. ¿La Biblia le guía en la vida diaria? Sí, la Biblia. Este Salmo 119 no hubo mucho que hablar de contexto porque en sí mismo, pues no sé los que ya les ha tocado leerlo, este Salmo habla de todas las experiencias con las que se puede comparar la Biblia a la palabra de Dios. Y este versículo específicamente dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, no le agregamos nada. Entonces nada más checando a qué dice que en este caso es una guía. ¿Con qué se compara en este versículo? ¿Con qué se compara? Dice aquí, es una lámpara. Y vamos entonces acá al manual para ir respondiendo. ¿Con qué se compara? Con una lámpara. ¿Para qué nos sirve una lámpara? Para guiarnos, para iluminarnos en el camino que vamos a ir ya llevando por el que vamos andando. Vivimos en una época de confusión, dice aquí,
Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Hace rato escuchábamos en la predicación del día de hoy con el hermano Chavira, escuchábamos que ahora que tenemos tantos medios electrónicos, tenemos muchas información y puntos de vista de cosas diversas, pues de política, de los sucesos de la pandemia, y estamos casi a merced de cualquier versión que nos estén ofreciendo y que aunque el enfoque lo hizo a que cuidemos nosotros de no ofrecer un enfoque que pudiera influir o abonar a algo que luego pudiera no ser de buen testimonio para nosotros como cristianos, pero lo que sí sucede pues es que en estas oportunidades de consultar diferentes eh, Facebook o YouTube, canales, cultos de otras congregaciones, es importante tener cuidado, dice, ¿cómo sabremos cuál tiene la verdad? En este caso, pues habla de las enseñanzas escriturarias. Dice Dios nos dio la Biblia precisamente para eso, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Una de las cosas que es importante que ahora que mencionamos este tema es que si se trata de cultos y congregaciones que tenemos a nuestro alcance, siempre debemos de tener a la Biblia como la regla y no al revés. En ocasiones algunas congregaciones nos van a presentar experiencias que no se encuentran en la Biblia, pero han sido elevadas al primer nivel de aceptación antes que la información bíblica. Entonces, la verdad que yo estoy experimentando es superior, aunque la Biblia no lo diga, aunque la Biblia no lo considere como lo superior. Y es una de las cosas que necesitamos también eh, cuidar, que no nos vayan a confundir. Ah, por esto hay tantas denominaciones, porque cada uno está luchando o presentando conceptos de interpretación y a veces hasta nada más de práctica. Es que así se hace acá, pero acuérdense que mientras Cristo esté en el centro de la predicación, ese hecho ya está asegurado como algo benéfico. Pero sí, no dejar que la Biblia sea relevada, porque estamos hablando de que es la manera en que nosotros conocimos a Jesús, conocimos a Dios, sea relevada como en segundo término y nuestras experiencias, emociones que hayamos vivido o estemos viviendo sean las prioritarias en el culto de esta congregación o en mi estancia dentro de la congregación y del culto a Dios, porque estamos en una congregación ofreciendo un culto a Dios, cuando en realidad no tiene Dios la prioridad, ni su palabra, ni su Hijo, en muchos casos. Entonces, vámonos adelante con la pregunta número 6. ¿Es la Biblia la autoridad final de su vida? Es una pregunta personal. En Hechos 17, este es otro texto que sí encontramos con un poquito de antecedente y quiero mostrarles qué fue lo que encontré. En Hechos 17, bueno, es el pasaje muy, nos encanta Pablo, porque Pablo está teniendo experiencias de vida bastante edificantes, en el sentido de que si nos toca vivirlas, pues que no nos sintamos únicos, porque ya hubo quien las vivió antes que nosotros y fue capaz de salir adelante por el poder de Dios y la compañía de Dios, que muchas veces se lo dijo directamente: no te pongas triste, no te asustes, no te estoy dejando solo, hay más personas aquí, o cosas así, ¿no? Pablo entonces a estas alturas, dijéramos en todo su proceso de vivencia, a estas alturas,
les ya había comentado que el Señor Jesús se le apareció y habló directamente con él y le encargó que fuera el predicador de una nueva población de personas que han de creer. Pablo aquí ya viene iniciando un segundo viaje misionero, porque ya visitó varias ciudades, y en esta ocasión se lleva a Silas, o sea, es el antecedente que hay. Vienen entonces viajando quiere él, aquí dice, quiere ver cómo están los nuevos creyentes en todas las ciudades que antes visitaron. En este caminar de ir a las ciudades tras ciudades se encuentra en Derbe, en Listra, y ahí encuentra a Timoteo, un joven de buen testimonio, y lo recluta. No se dice si Timoteo también fue encarcelado, por eso es que no lo incluimos aquí. Dice, es encarcelado en Filipos, de Silas y Pablo y Silas, perdón, están en una cárcel porque pues se da toda una conmoción en la ciudad y perjudica los intereses de algunos, etcétera. Pero estando allí, pues conocen al carcelero y le predican la palabra y cree tanto su familia y él. Y luego después de esto, exactamente después de esto, los encaminan y van a la siguiente ciudad. Y en esta ciudad pues se encuentran, dice, en Tesalónica, al llegar a Tesalónica. Pablo hace una predicación ahí en donde usa las escrituras, es decir, lo Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en su alcance, para exponer que el Cristo, es decir, el enviado del que se habla en las profecías, debía padecer, porque quizá este enfoque los judíos no lo estaban contemplando. Pensaron en un Mesías que era el que los vendría a liberar de su condición físicamente hablando o políticamente hablando, como un estado, como un país, como una nación, con su propio territorio, su propio gobierno, etcétera. Entonces, les expone que este enviado de Dios, Cristo, debía padecer y resucitar de los muertos. Y por último les hizo saber, y ese Mesías que estamos esperando, el Cristo que estamos esperando, es Jesús, que ya vino, ya murió y que ya hasta resucitó, ¿no? Ya resucitó y yo me imagino que les viene a contar hasta las acciones que actualmente está realizando. En esta situación no todos creyeron este mensaje. Algunos creyeron, pero los judíos que no creyeron se vieron celosos por lo que decíamos. Ellos no creen en una cuestión espiritual, sino una cuestión política, material. Entonces, celosos alborotan al pueblo. Dice que quieren sacarlos al pueblo. Yo quiero, se quiere entender simplemente recordando aquella tumulto, pues, yo no sé si llamarlo meeting, este, por las consecuencias, pues, que tuvo, donde abogaban por aquella persona que se había asesinado aquí en Guadalajara. Cantidad inmensa de jóvenes llegaron al centro de la localidad de nuestra ciudad y estuvieron primero reclamando como una especie de reclamo, queremos justicia, etcétera. No sé, nunca supe qué decían, ¿verdad? Pero el plan original era eso, hacer justicia por aquel que se había matado y que no se había encontrado los culpables y hacerles pagar la consecuencia. Entonces, hicieron una de desastres aquí en la ciudad, dañaron muchas cosas, de hecho nuestro palacio de gobierno, patrullas. Entonces, haciendo esa remembranza de una experiencia vivida aquí, estoy entendiendo al sacarlos al pueblo, yo estoy como casi los típicos grupos, congregación de personas, así que al final nadie sabe lo que está pasando ni por qué se están haciendo, pero lo hacen llevados por la multitud o por las influencias que se están manejando. Quiero entender que ese era el plan de los judíos, alborotar al pueblo y de una vez buscar callarlos o vengar su celo que traía, no lo sé. Pero gracias a Dios, ahora sí que podemos entender que no encontraron a Pablo. Aunque quisieron a los que sí tomaron algunos de los que los habían alojado y se los llevaron ante las autoridades y los trataron de acusar.
vamos a entender si al menos algo querían obtener en esa revolución que estaban armando. Y se llevaron a algunos ante las autoridades, pero lógicamente tuvieron luego este, que pagar la fianza y los pudieron sacar. Pero precisamente en ese punto donde los estaban buscando y no los encontraron, esta es la historia que ya nos da el relato que vamos a ver aquí en Hechos 17, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. El versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Les recuerdo que en este caso, pues trataron de salvarlos. Y lo primero que hacía Pablo era ir a las sinagogas, primero con los judíos, y llegar y ver, mostrarles, quitar la venda de sus ojos. Yo trato de traducirlo así. Y los de esta población dice que eran más nobles que los que estaban allá porque pues fueron más celosos de sus raíces, de sus costumbres y ritos, entonces no buscaban cambio o enfoque diferente porque ya tenían algo muy establecido en su pensamiento de cómo sería ese enviado, ese Cristo, ese Mesías. Entonces estos recibieron con solicitud, es decir, que no se quedaron nomás como diciendo, qué bien, sí, sí. No, ellos se fueron y escudriñar, aquí encontré algo, examinaron, exploraron, mirar con mucho cuidado. Eso es lo que encontré como eso de escudriñar. Miraban con mucho cuidado las escrituras para poder entender si estas cosas eran así. Dice en el manual, vamos al manual. Es la Biblia la autoridad final en su vida. Hechos que acabamos, dice, ¿qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? Que no solo escucharon, sino examinaban, exploraban y miraban con mucho cuidado las escrituras. Eso es lo que podemos responder aquí. Vamos de una vez a la columna que tenemos aquí a la derecha para hacer. Dice, ¿cómo le va con las lecturas bíblicas asignadas en cada lección? ¿Está leyendo un capítulo diario? Esta es, ahora sí que confrontando, una pregunta que nos confronta y nos hace ver la utilidad y necesidad. Ahora sí que hay que responder de manera personal. ¿Sí estamos leyendo diario o no? Ok, segunda. ¿Ha sentido al leer la Biblia que el poder de ella ha tocado su corazón? Esta pregunta tiene que ver con si me he confrontado con ella. El leerla me ha hecho saber que algo necesito entender, cambiar, modificar, me ha tocado, he aprendido, he entendido, me cayó el 20 de algo, es decir, entendí algo que no había entendido, por fin lo entendí. ¿Sí o no? Eso es algo también de experimentar esa vivencia, ese conocimiento. Dice, cuéntele a alguien lo que está aprendiendo en sus lecturas. Cada oportunidad que tengo ahora que estamos trabajando en las lecciones y en casa pueden hasta consultarlas, los que son mi familia, hermanos. Y nos vemos, ahora sí que hablamos y les cuento así como de más, encontré esto y encontré esto otro, de manera como más sobremesa, me da la oportunidad de hacerlo y compartir con ellos porque son las oportunidades de convivir que tengo a mi alcance actualmente. Dice, cuéntele a alguien. Dice, si hasta ahora no ha leído su Biblia regularmente, ¿por qué no comienza hoy? Con la ayuda de Dios, me comprometo a leer un capítulo diario en mi Biblia y poner la fecha del día de hoy. El día de hoy estamos a 2 de agosto de 2020. Yo quiero mencionarles que probablemente
esté como no llevando el mismo ritmo de las lecturas de la Biblia porque yo estoy comprometida con la lectura de toda la Biblia en un año. Ese es el compromiso que les comparto, que yo tengo ese compromiso y en cierta ocasión, 2008 por cierto, ya me acordé porque hoy mismo mi mente vio esa imagen. Me conseguí un calendario donde dosificaba toda la Biblia en un año, donde cada versículo, cada 2 versículos o algo así, y no nada más habla de los versículos desde el Antiguo Testamento de manera no cronológica, sino en la manera en la que están ubicados en la Biblia, y luego incluye un versículo, más o menos un versículo promedio del Nuevo Testamento, como 2, máximo 3 del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Entonces, más o menos así me va llevando diario con esto. Algunas veces coincido con el tema, por ejemplo, ahorita voy en el Nuevo Testamento con Romanos. Y también está precioso porque cada vez que lo leo me acuerdo de lo que venimos reflexionando, de nuestras lecciones cuando se incluye Romanos, ya vi todos los evangelios, etcétera. Soy más vieja en el evangelio, como comúnmente lo decimos, por lo mismo yo estoy como que, pues, ¿qué le puedo decir? Necesitando o tratando de que el alimento que realmente me pueda saciar, pensando espiritualmente, pues ya no sea un versículo por día, sino un poder completar la Biblia una vez más y cada año una vez más y cada año. Y entonces ese es mi compromiso que yo les comparto, pero ahora sí que como nuevos creyentes sería al menos un versículo al día que nos permita ir creciendo y avanzando. Ahora sí, el levantamiento de pesas probablemente va a ir aumentando y la capacidad de retener y consultar va a ser cada vez mayor conforme vayamos fortaleciendo nuestra fe en el Señor. Y luego habla la memorización. Ahora sí que esto es algo que también, como a mí me tocó crecer desde pequeña en una congregación evangélica cristiana, esto de los libros fue algo que me tocó aprender desde pequeña, pero siempre se me viene muy bien refrescarlo de la memoria. Dice, memorice en orden los primeros 14 libros del Antiguo Testamento. En la otra ocasión estuvimos memorizando los del Nuevo Testamento y les pongo el reto de repasarlos de una vez. ¿Vamos? Esto es Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a Timoteo, Primera y Segunda Tesalonicenses primero, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda. ¿Se dan cuenta que todavía me está fallando la memoria? Por lo mismo necesitamos mantenerla para refrescarnos. Aquí está. Ya está. Dice ahí Primera y Segunda a Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. No usé la memoria, me fui al acordeón, el manual. Bueno, esta secuencia, ¿por qué es importante tener esta secuencia? Porque es más rápido encontrar un pasaje en la Biblia. Si yo estoy buscando algo del Antiguo Testamento, puedo abrirle aquí es Levítico, y resulta que yo quiero Génesis, pues entonces me voy a ir hacia atrás. Pero si yo digo, estoy en Levítico, pero tengo que encontrar Deuteronomio, pues entonces me voy a ir hacia adelante. Eso es lo útil de aprenderse los libros en secuencia para que más rápido lo podamos encontrar. De hecho, hasta hay una práctica de competencia donde se da una cita bíblica y se le llama esgrima bíblico, como si la Biblia fuera una espada y el esgrima es el poder manejar bien la espada. Y es una manera de hacer competencia.
te dan la oportunidad, bueno, te dicen, vamos, Mateo 4:1, Mateo 4:1. Entonces tú abres la Biblia al nivel en donde consideras que es, porque es Antiguo Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahorita estoy en Eclesiastés, ¿qué es lo que hago? Pues me voy hacia acá, porque ya sé que todo esto viene hacia acá. Y entonces yo me voy a buscar Mateo, ya encontré Mateo, ahora vamos por el capítulo, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja de poder hacer esto, de estudiarlos en una secuencia. Rápido los podemos encontrar y nos hace más diestros en poder con rapidez encontrar lo que necesitamos, sobre todo en un estudio, plática, ¿no? Estamos entonces en el Antiguo Testamento, son 14 libros los que hay que memorizar. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si pensamos en la historia, como en el caso que ya he venido leyendo la Biblia varias veces, como que eso me está ayudando a recordar los nombres que se me hayan olvidado. Luego sigue Josué, Jueces, Ruth, son tiempo de los jueces. Luego ya cuando vino el último juez fue Samuel. Después de Samuel ya hubo reyes, entonces Samuel, primera y segunda de Samuel, luego primera y segunda de Reyes. Y luego vinieron las crónicas, es decir, los registros de cada rey. Entonces, primero y segundo de crónicas. Ahora sí hay crónicas, no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Crónicas. Habla de los registros de la historia, la parte cronológica, crónicas. Y luego, los profetas. Primera y segunda de crónicas. Ya, ahí terminé, hasta ahí. Esas son los que llevamos. Entonces, estas son las que hay que aprender. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son 5. Josué, Jueces, Ruth. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Reyes. Primera y segundo, pero son segundos, no segundas, segundos de Crónicas, porque son libros, no son cartas. Eso también hay que entenderlo. Muy bien, vamos a la siguiente parte de la siguiente hoja. La Biblia le ayuda a no pecar. Les recuerdo el Salmo 119 habla todo con relación a la Biblia, por lo tanto el texto que nos mencione es fácil de poderlo poner en contexto. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, yendo a nuestro texto, me regresé y ya moví mi, aquí está. Estoy incluyendo otros versículos que van a ser útiles. Miren, está, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Es como una especie de compendio. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y eso juntarle los 3 versículos me hizo ayudar o sugerirles una ayuda para entender qué responder acá. Entonces dice en el manual dice, ¿qué significa en mi corazón he atesorado tus dichos? Y eso es lo que quise hacer con los textos que les estoy mencionando. Dije, pensé, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, tener el conocimiento de. Entonces, yo vi este hecho bendito, enséñame tus estatutos, guardarlo es de enseñanza para completar el proceso en la educación, es la enseñanza y el aprendizaje. Dios es el que me enseña y por lo tanto yo termino aprendiendo. Y para poderlos guardar es que Él me ayuda para yo llegar a aprendérmelos. Eso sería lo primero, aprendérmelos para poderlos guardar, entenderlos, reflexionarlos, aprenderlos. Enséñame para yo aprenderlos. Enséñame tus estatutos porque con mis labios puedo entonces hablar. Y eso me recuerda a ese otro texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
tanto abunda en mi corazón que no puedo, en la mínima oportunidad, saco la contenido de mi boca. Y eso es algo que tiene como beneficio el poder guardar los estatutos en nuestro corazón, porque rápidamente todo eso nos hará exponer el conocimiento de la palabra a través de nuestros labios, a través de nuestra boca. ¿Sí? Entonces vamos adelante con esto. Guardar tus dichos será el apropiármelos y luego ya poderlos compartir o exhalar, diría yo, en esa acción que tratamos, que efectuamos, exhalar. Ya lo saco. Ok, vamos al versículo siguiente. Sí, sí, espero sí se haya entendido el punto, ¿no? Aprenderlos, luego ya ponerlos en práctica con yo sacarlos también de mi boca, expresarlos desde mi boca. Ok, en el punto 8, la Biblia le ayuda a crecer. Ya habíamos hablado que es parte de la leche, ¿no? Y ahora sí, este texto ya lo tenemos, nada más lo único que hago es repetirlo. Es útil para, hay 4 diferentes acciones que aquí tenemos que encontrar. Igual en el texto aquí las vamos a volver a revisar. Dice, toda la escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ya quedamos en que esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto es como completo. Preparado para toda buena obra, acuérdense que todo esta, Dios nos las preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, estaremos con el conocimiento suficiente para poder ejecutar las obras que Dios nos pone para realizar, pero nos ayudará a estar como más, completarnos, como completar el punto de madurez que necesitamos. Esto entonces nos dice que es útil para enseñar, aquí en el manual, a ver, enseñar, para redarguir, y entender la palabra redarguir, reprender, o que nos puede acusar para saber nosotros qué condición mala o equivocada estamos. Redarguir. Corregir, cuando ya sabemos que estamos mal y nos hace por dónde ir entonces, por dónde cambiar el camino y entonces el correcto para ir. Instruir, cuando hay algo desconocido y que yo necesito tener conocimientos nuevos sobre eso que debo ir andando. Entonces, como que también habla de varias gamas de fases de nuestro día a día, ¿no? Enseña, me redarguye, es decir, me reprende por lo malo, me ayuda a corregir y me instruye con lo nuevo que debo de vivir. Entonces, bueno, aquí nos da la versión. Redarguir, dice, según la Reina Valera, quiere decir que la Biblia nos reprende. Esta la había tomado creo que de aquí. Dice, el que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra, según el versículo 17. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. ¿Se acuerdan del ejemplo que les venía dando de qué congregaciones son, ponen como prioridad experiencias vividas antes que la propia Biblia? Pero si la Biblia no habla de, de esto, que realmente es parte del plan y del propósito de salvación, no tenemos por qué darle prioridad, no tenemos por qué hacer que ellas tomen el lugar de la Biblia. Se le llamaría yo aquí subordinar a la Biblia a esas experiencias. Y es muy típico en muchas congregaciones que se denominan o se identifican como carismáticas o pentecostales, de hecho, porque hablan de la experiencia del Espíritu sobre la palabra, que es, que es lo que Dios dejó escrito para nosotros, y la vivencia lo toma como prioridad.
Espero explicarme con eso que les estoy diciendo porque no está tan fácil que se pueda entender por qué se debate esas dos posturas, ¿no? Dice el 9, la punto 9, ¿le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos 10:17? ¿Cómo aumentar nuestra fe? Tener fe. Tener fe me cuesta trabajo. Acuérdense que hemos venido mencionando textos donde menciona los casos de personas que no han logrado entrar en el reposo, que no han logrado caerles bien la fe, que no han logrado este entendimiento correcto de la fe. Entonces sí estaría muy bien que pudiéramos reflexionar sobre qué es esto. Dice, Romanos 10, Pablo habla, en el pasaje que tenemos aquí, dice, Pablo habla, anhela, perdón, que Israel, su pueblo, sea salvo. Es lo primero que viene mencionando aquí en Romanos 10, que su pueblo sea salvo. Eso es lo primero, dice, hermano, ciertamente anhelo en mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Y empieza a mencionar cómo es el pueblo de Israel, que es un pueblo que tiene celo por Dios, pero en realidad no tiene conocimiento ni entendimiento. Lo que pasa es que ignoran la justicia de Dios en la que la finalidad de la ley es llevarlos a Cristo, porque ellos le dan como prioridad a las cuestiones de la ley y a las prácticas o hechos, acciones sobre la justicia regalada por Dios como regalo. Entonces ellos ignoran que la justicia de Dios en la que la finalidad de la ley es llevarlos a Cristo. Ellos tienen esa, como que cierran sus ojos para llegar al punto donde la ley en sí misma no debe ser la prioridad, sino que tiene la finalidad de que nos hace ver la necesidad de Cristo. Dice que su justicia de los judíos está basada en la ley dada por Moisés. Los lleva a hacer cosas y vivir por ellas. Así lo declara el apóstol con relación a que hay que hacer esto y vivir. El que vive por las cosas que va haciendo, porque decía yo del ejemplo aquel donde hay que hacer obras buenas para poder luego compensar las malas que voy haciendo, aquella anécdota, historia que les estaba narrando, suceso, ejemplo. La otra dice que no toman en cuenta el sacrificio hecho por Cristo, es decir, que ya le dan invalidad, o más bien no quieren darle validez a que ya Cristo hizo el sacrificio necesario para fin de que podamos entonces a través de Cristo saldar la deuda del pecado y entonces vivir una nueva vida con acciones diferentes que son sometidas a la ley porque la ley de Dios está escrita ahora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos permite estar recordando las enseñanzas de Jesús y conocer más a Jesús. Entonces todo esto lo que hace es que la ley se traduce en un libro que ya se quedó escrito en mandamientos y normas escritas ya en el corazón. Como cuando nos dan equipos electrónicos donde dentro de esos equipos vienen varias apps ya solitas ahí y tú le picas ahí y ya solitas tienen ahí cierta información que te es muy útil en un equipo electrónico. Entonces, algo parecido podríamos entenderlo cuando la ley ya viene en nuestros corazones cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo lo hace efectivo en nuestra vida. Así que no vamos a dejar de pensar en la ley porque la ley sigue siendo lo que agrada a Dios. Por lo tanto, Él escribió cómo es que nosotros íbamos a ser diferentes a través de el actuar diferente a otros pueblos cumpliendo sus dichos, cumpliendo sus estatutos y agradando, por lo tanto, agradándole a Él. Entonces eso ya no se hace por nuestra propia iniciativa o acciones, sino porque Dios mismo las pone en nuestro corazón y nos permite andar en ellas. La palabra de fe que Pablo predica involucra la boca y el corazón. Esta es una de las cosas que probablemente dificultan a los que van a ir a encontrar fe en el Señor Jesús,
porque probablemente no está conectado lo que realmente es el centro de comando de un ser, de una persona, de nuestra vida, nuestra persona. Entonces, bueno, dice la palabra de fe que Pablo predica involucra la boca y el corazón. Se debe confesar con la boca que Jesús es el Señor, no nada más decir el Señor, es un Señor, el Señor en general, no, debe ser el Señor de mi vida. Por eso esa confesión hace efecto. Entonces debes de confesarte con la boca, recordando que lo abundante dentro del corazón es lo que la boca puede exhalar o hablar. Y la otra, y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús está vivo porque está vivo en mi corazón, representado por el Espíritu Santo. Y hace vivo, está vivo en el corazón. Lo que aquí encuentro entonces es lo que dice, que con el corazón se cree para justicia. Si yo puedo creer que Cristo está vivo y que vive en mi corazón, entonces esa resurrección que fue la evidencia de evidencia de que Él es lo que dijo ser y todo el plan se logró gracias a que llegó a vencer la muerte, esa justicia la recibo yo. Entonces creer en ese hecho me hace recibir justicia a mí delante de Dios. Entonces, la siguiente, que con la boca se confiesa para salvación, es un texto hermoso el que viene ahí, dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es la evidencia de que si ya hay algo, pensando en la semillita que estoy plantando, queriendo plantar en mi jardín, si ya hubo germinar de fe en mi corazón, nada va a impedir que yo dé muestras a través de mi boca de la, de la, de la existencia de ese nacimiento que hay en mi corazón. Entonces, al confesar lo que yo estoy confesando, estará dando evidencias de salvación que realmente ocurre en mi vida. Es importante entonces que podamos estar claros que el Señor Jesús es nuestro Señor. Y luego el texto lo que menciona, para concluir en esta parte, menciona que se lleva, dice, entonces es que se da la oportunidad de invocar al Señor. Y me di a la tarea de entender esta parte de invocar. Invocar es cuando una persona llama a Dios para pedirle ayuda. Llama a Dios para pedirle ayuda. Nosotros no buscamos a Dios en realidad. No es tan, o sea, no nace de nosotros la búsqueda de Dios o el invocar a Dios. Y me acuerdo muy bien de en Génesis aparece que sí, Dios formó al hombre y luego se fue desarrollando o creciendo la familia de Adán y Eva. Y creo casi para con Noé o algo parecido, menciona que ya los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, es decir, buscaron a Dios para pedirle ayuda, para tomarlo en cuenta en su día a día, en sus necesidades. Entonces, cuando nosotros logramos tener en el corazón, creer en el corazón y confesar con la boca, entonces ya estamos como con una nueva disposición a invocarle y buscarle para pedir ayuda. Pero también Romanos no nos da pues cosas tan sencillas. Yo no sé cómo llamarlo, pensaba en cadenita para encontrar la salvación, es decir, para que la salvación ya como un acto concreto se lleve a cabo, menciona lo de invocar, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, así dice el texto. Pero esta acción de poder ya invocar el nombre de Dios bajo todo necesita de un proceso. Y me gustó entonces pensarlo en una forma de círculo. Por ejemplo, se necesita para invocar a Dios, lo primero o antes de poder para lograr esto es haber creído en Dios. Es decir, que haya una segura fe de que Dios existe ya en el corazón. Es importante tenerlo ahí. Ahora, para que una persona llegue a creer en Dios, necesita haber oído de Dios, que alguien, que
el mensaje haya sido expuesto, el mensaje haya sido expuesto y haberlo oído. Me acuerdo de muchas narraciones de cómo llegaron a creer las personas que se les predicó la palabra y eso significa haberla oído. Y luego después de haber oído la palabra, es importante que para que la pudieran haber oído, tuvo que haber alguien que les predicara de Dios o de la palabra. Entonces esa es una condición que no se puede llevar a cabo la otra sin haberse llevado la anterior. Entonces, haber alguien que le predique. Y para que pudiera haber alguien que le predique, necesitó haberse enviado a alguien a predicar. A alguien tuvo que haber enviado. Por lo tanto, si todo esto se logra conjuntar, esto se lleva al invocar el nombre de Dios. El texto que vamos a analizar encierra 3 circulitos rojos que puse por aquí, que esto es, dice que la fe no llega si no es a través de oír. En este caso es la acción de prestar el oído, de estar con la intención de a ver qué me estás queriendo decir y qué oír, la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar en el siguiente texto de Romanos 10. El 16 es la cita que les puse nada más como antecedente. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, es importante que enfoquemos que siempre que pensemos en que vamos a encontrar la fe, debemos de tomar en cuenta la disposición de escuchar para escuchar qué específicamente, que sea la palabra de Dios. Entonces, esta es la siguiente, vamos al manual para responder la preguntita que tenemos ahí que dice, ¿cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Estar escuchando la palabra, leerla y escucharla, leerla y estar constantemente, no van a ser de una manera mágica. Yo como cuando estoy enseñando instrumento a mis alumnos, tienen, por ejemplo, si es una flauta, tienen que estar practicando constantemente porque al practicarla van a encontrar la destreza para poderla ejecutar. Y ellos acostumbran que nomás en cuanto ya saben cómo pisarle y ya debe de retenerse todo lo que hacer. Entonces siempre batallan mucho en esto. Entonces algo parecido me vino a la mente con la Biblia, que necesitamos estar en esa adiestrar, repasar, estar dándole constante para fin de que se haga uno diestro en usarla, en analizarla, ¿no? Dice su contenido, ya me fui a otro. Espérenme, aquí. Dice su contenido, estamos hablando de la Biblia, ¿ok? Dice, es una colección de 66 libros dividida en 2 partes, Antiguo Testamento, que son 39 libros, dice, le llamamos los primeros 5, de Génesis a Deuteronomio, los libros de la ley. Y luego de Josué a Esther, son los libros de la historia de Israel, les decía que como historia nos era más fácil recordarlos. Luego se le llaman los libros de poesía a Job, de Job hasta Cantares. Y luego los de profecía desde Isaías hasta Malaquías. Estos son en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son 27 libros. La vida de Cristo son los 4 evangelios. Luego el crecimiento de la iglesia le llamamos hechos. Dicen hechos de los apóstoles como la acción de ir creciendo. Luego la enseñanza. Toda esta parte de la enseñanza es una riquísima contenido de enseñanzas. Son las epístolas, tanto las de Pablo como las de los demás apóstoles que escribieron. Y profecía, por último, también hay profecía en el Antiguo, hay profecía en el Nuevo, que es el Apocalipsis. Dice, ¿cómo sacar provecho de la Biblia? Hay que escucharla y para escucharla hay que congregarse en una iglesia donde enseñan fielmente la palabra de Dios. Y la cita que nos dan es Apocalipsis Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca.
Esto me hizo así como que con relación a la profecía, como para decir, ay, es que tenemos que irnos todos a la profecía. Me gustó darles otras opciones de entendimiento de congregarse para escuchar. Este es en Hechos tantitito antes de lo de la encarcelación de Pablo y Silas, dice que un día de reposo salimos fuera dice en Hechos 16:13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí es entonces donde yo me pareció como que era más claro que en un lugar donde te hablen y puedas escuchar la palabra. Y en este caso, miren, el Señor mismo abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera la palabra que Pablo estaba dando. Entonces, esa sería. Volviendo a nuestro manual, dice que además de escucharla, estudiarla. ¿Estás leyendo su Biblia diariamente? Anota en un cuaderno lo que usted aprende de sus lecturas diarias. Vea el apéndice 4. Les voy a mencionar rápidamente lo que hay en el apéndice 4, nada más mencionárselos para que ustedes puedan darle un buen uso. Es el material, viene al final de su cuadernillo y este sería, por ejemplo, un plan sencillo para el tiempo devocional. Prepare su corazón, autoexamínese y confiese su pecado, pida entendimiento. Y me llamó la atención cómo de este lado nos ofrecen varios textos para ir preparando el corazón. Por ejemplo, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el Salmo 51:10. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es Hebreos 4:16. Luego dice, estudia la Biblia anotando. Usa el plan en el cuadro cómo estudiar la Biblia. También aquí lo vamos a encontrar. Entonces un cuaderno, yo me acuerdo haberles ya mencionado un cuaderno antes. Dice, ¿cómo estudiar la Biblia? Primero poner el pasaje. Luego voy a hacer esto. Aquí hay algunas preguntas que le pueden ayudar a analizar el pasaje. Estas preguntas dicen, ¿qué me impresionó más del pasaje? ¿Cuál es la idea principal? Yo a veces así les digo, me llamó la atención esto, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal? Acuérdense que eso es leyendo como que algún pasaje como más completo, no nomás un versículo chiquitito. Dice, ¿cuáles son las palabras claves? Palabras claves son las cosas como que más resaltan, se repiten más o se enfocan más. ¿Qué significa? ¿Qué significa en mi vida? Siempre que leemos la palabra, acuérdense, debemos de pensarlo hacia nosotros, en mi vida. ¿Qué desea Dios que yo haga hoy? Dice, también tome en cuenta las siguientes preguntas que le ayudarán a sacar más provecho del pasaje. ¿Hay un mandato que obedecer? Mandato. ¿Hay un ejemplo a seguir? ¿Hay un pecado que evitar? Ya hay que evitar. ¿Hay una promesa para hacerla mía? Siempre hay algo que me da bendición y algo que me tiene que formar como si fuera yo una escultura a la que le hay que quitarle cosas para que empiece a tomar forma, ¿no? Ok, en nuestro plan estamos ahora, vamos acá. Dice, ore aquí, ore al Señor, ore refiriéndose al pasaje estudiado, comentándolo con Dios, confiese su pecado, alabe y adore a Dios por lo que Él es. Pida a Dios usando su lista de peticiones. De gracias a Dios por lo que Él ha hecho.
En otro punto, cante al Señor, cante un coro, himno. La música levantará su espíritu y le ayudará a alabar a Dios. Y luego, aplique lo que ha aprendido. ¿Qué hará hoy para ponerlo en práctica en su vida? Que salga natural, eso es importante. Si lo va a mantener en su mente, lo más probable es que sí van a venir las oportunidades más fáciles en nuestra acción del día, ¿no? Medite y memorice. Del pasaje leído, escoja un versículo en el cual puede meditar y memorícelo. Apúntenlo en una libreta o en un papelito para llevarlo consigo durante el día. Esta lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya para el plan de lecturas, de una vez lo voy a contemplar. Dice, comience a leer el Nuevo Testamento leyendo un capítulo diario en un libro hasta terminar con él. Lea los siguientes libros. Les recuerdo lo que yo les mencionaba. Cada uno de nosotros va a ir leyendo conforme nuestro propio crecimiento nos va pidiendo que podemos ir avanzando, ¿no? Y aquí la primera sugerencia, pues, libros que esta secuencia de libros que sería la más oportuna para los que inician. Está Juan, así estamos ahorita en nuestro manual, está Juan, luego está Hechos, y luego está Primera de Juan, luego está Romanos, que es donde yo voy ahorita, está Efesios, Filipenses, Santiago y Primera y Segunda los Tesalonicenses. Una nota, dice, al terminar de leer un libro y antes de comenzar otro, lea algunos salmos y un capítulo de Proverbios. Dice que los salmos nos ayudan a nuestra relación de alabanza hacia Dios y nuestra relación con Dios, y que los proverbios nos ayudan a nuestra relación con las personas. Y esa es la utilidad que le podemos dar aprovechando a intercalar uno quizá cuando ya terminamos un libro y luego ya continuar con el libro siguiente e intercalarlos de alguna forma. Ok, entonces esta sería la información para vamos a nuestro manual, que es donde estamos siguiendo los últimos, cómo sacar provecho de la Biblia, ¿no? Entonces dice aquí que ese serían un buen lugar para comenzar, es Juan Hechos, ya lo leímos. Dice, meditar en ella. Vea para meditar en el cuadro de al lado. ¿Qué dice el cuadro de al lado vamos a buscar ese meditar del cuadro de al lado. Esto hasta aquí arriba. Ok. Dice que para meditar. Josué 1.8 nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche, o sea, todo el tiempo. Sugerimos la siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia. Vamos a ver primero el texto de Josué 1.8 que tenemos. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa sería entonces la base bíblica, que dice entonces en la segunda parte de nuestra para meditar, dice de su lectura bíblica diaria, copie un versículo en un papelito pequeño, libreta, llévelo en su bolsillo o cartera y péguelo en un lugar visible, en el espejo o en la refrigeradora, para poder repasarlo muchas veces durante el día. Al meditar en su versículo, pregúntese, ¿qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo puedo poner en práctica este pasaje hoy en mi vida? Esa parte es la que nos está recomendando nuestro apéndice 4, ¿verdad? Vamos entonces a completar la lectura de esta parte donde dice memorizarla. Obedecerla. Lea Santiago 1.22. Resuma en sus propias palabras el pensamiento de este versículo. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso me trae a la memoria con que debe ser algo que yo debo de usar para mi propio beneficio, no para buscar el de otros o para, decíamos que, contemplar la vida de otros. Hacer las cosas con mis propias palabras, no solamente escuchar,
sino llevar en la práctica, hacerlas, vivirlas. Eso sería con mis propias palabras. No solo escuchar, sino llevarlo a la práctica. ¿Qué hizo Esdras con las escrituras? En Esdras 7:10 apunte 3 cosas. Esdras 7:10 dice que porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, inquirir, cumplirla y enseñar. Esas son las 3 que vamos a poner acá. Inquirir, estuve investigando por un poco qué era inquirir y encontré que es indagar, tratar de llegar al conocimiento final de inquirir. Y luego cumplirla y para enseñarla, porque él era un escriba, era una persona diestro en las escrituras y tenía el papel de la enseñanza. Entonces era para eso que él lo hacía. Muy bien, vámonos ahora sí a leer lo que nos falta de la parte que tenemos aquí para crecer. Para crecer estamos leyendo Hechos, ya vamos en la segunda quincena, del 15 al 21, un capítulo por día. Y para memorizar está segunda Timoteo. Ya no he querido repasar los textos porque sí estoy notando la dificultad que tengo, pero no dejar de tratar, no dejar de intentar memorizarlos. Este texto quizá es más conocido y podamos tenerlo más presente. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no dejemos de olvidar el enfoque para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme y no pensar en que lo voy a usar hacia alguien más. Es importante esto. Bueno, aquí llegamos al final y pues vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias porque podemos llegar a entender que tú has insistido tanto en que tu palabra debe ser escuchada, porque a través de ella podemos encontrar el camino de la fe y encontrar la salvación. Y Padre, gracias porque tú provees de quien nos predique la palabra, tú provees de quien vaya. Cuán hermosos son los pies de aquel que lleva tu palabra, Padre. Gracias te damos porque a través de ese deseo y compromiso que algunos tuvieron de llevar y compartir tu palabra es que nosotros llegamos al conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú provees para nuestro bienestar, no solo en el presente, sino en el futuro y viceversa, no solo en el futuro, sino en el presente. Gracias, Padre, porque tenemos una iglesia que se preocupa por la enseñanza de cada uno de los que hemos iniciado en la fe de Cristo. Permítenos avanzar día a día y poder vivir nuestras vidas con un conocimiento más cada vez y un aprendizaje más y una experiencia de obrar y actuar de acuerdo a tu palabra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra gratitud por todas estas bendiciones. Amén. Hasta la próxima.